Pasamos al ejercicio 4, donde nos piden que calculemos la fuerza normal de un cuerpo de 20 kg de masa en distintas situaciones. La primera en una superficie horizontal, la segunda en un plano inclinado 35 grados y por último en caída libre. Empezamos por escribir la masa del cuerpo en el apartado de datos, señalando la fuerza normal como objetivo de los siguientes apartados. Para el plano horizontal haremos un esquema de fuerzas donde representaremos el peso del cuerpo con un vector vertical y hacia abajo, y la fuerza normal como la reacción al peso, también vertical y de sentido hacia arriba. Aplicaremos la segunda ley de Newton en el eje donde se encuentran nuestras fuerzas, el eje vertical o eje Y. En este caso, el sumatorio de fuerzas se igualará a 0, debido a que no hay movimiento del cuerpo. De aquí sacamos que la fuerza normal debe ser igual al peso, por lo que podremos calcular la fuerza normal con la expresión del peso, masa por aceleración de la gravedad. Consiguiendo un valor de 196,2 newtons. En el apartado B nos encontramos ante un plano inclinado, por lo que la distribución de fuerzas en los ejes será distinta. Empezamos con un dibujo del plano inclinado y con la definición de los nuevos ejes vertical o eje y horizontal o eje X, con las líneas discontinuas. Al representar el peso en este caso, vemos que no está contenido en ninguno de los nuevos ejes, por lo que tendremos que descomponerlo como una suma de dos vectores que sí pasen por los nuevos ejes. Por el eje vertical tendremos el peso normal y por el eje horizontal al peso tangencial. La fuerza normal está contenida en el eje vertical y se opondrá a la acción de la fuerza que actúa en ese eje, el peso normal. Para hallar el valor de la normal, aplicaremos nuevamente la segunda ley de Newton en la dirección vertical, donde tampoco existe movimiento, ya que el cuerpo se desplaza por el plano pero no salta. El sumatorio de fuerzas en el eje vertical será igual a 0. Una vez pasamos los vectores de las fuerzas implicadas a módulos por el criterio de signos, llegamos a la conclusión de que la fuerza normal es igual al peso normal, por lo que tendremos que calcularlo. Si nos fijamos con detalle en el dibujo, vemos que el peso tangencial y el peso normal forman un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos es el ángulo del plano inclinado. Utilizando las razones trigonométricas podemos relacionar el ángulo en cuestión con uno de los lados, concretamente nos interesa hacerlo con el peso normal. Luego el coseno de alfa es igual al cateto contiguo o peso normal entre hipotenusa o peso. Al despejar conseguimos la expresión que define el peso normal como peso por el coseno del ángulo inclinado. Sustituyendo los valores de masa, aceleración de la gravedad y coseno de 35 grados y operando, obtenemos una fuerza normal de 160,71 newtons. En el último apartado, nuestro cuerpo se encuentra en caída libre. Este dibujo será el más sencillo. Dibujamos el cuerpo, el peso y la fuerza normal. Volveremos a aplicar la segunda ley de Newton en la dirección vertical, pero esta vez sí que tendremos movimiento. El sumatorio de fuerzas en el eje Y es igual a la masa del cuerpo por la aceleración en el eje vertical. Sustituyendo las fuerzas en el sumatorio y aplicando el criterio de signos positivo en el sentido del movimiento, tenemos que el peso menos la normal es igual a la masa por la aceleración. La aceleración vertical no es otra que la de la gravedad. Sustituyendo el peso por su expresión masa por gravedad, tendremos dos términos iguales y de signo contrario en la ecuación, consiguiendo al operar una fuerza normal de 0 newtons.